Buenos días. Buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo. Bien. 2019. El primer taller del año 2019. Taller para empresas. Para empresas, dedicado exclusivamente a las empresas, es decir, a un amplio porcentaje de la población, porque va dirigido tanto a jefes directivos como a trabajadores en general. Y todos, de alguna forma, somos trabajadores. Y todos, ¿no? Aunque estemos en el paro. Un gran porcentaje de la población forma parte de alguna empresa. Exactamente. De algún modo u otro, ¿no? Claro. Incluso, o entra en relación con alguna empresa, a veces Incluso, como cliente, ¿no? Claro, claro. Hasta podríamos llegar a decir que la empresa familiar también es algo importante, aunque no vamos a hablar de ella en este momento. Bueno, entonces hoy vamos a hablar... ¿Quiénes somos? Magdalena Salamanca Y Virginia Valdominos, ambas psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Donde se psicoanalizan los primeros. La gente de éxito. Los triunfadores. Así que si usted quiere ser un triunfador, o ya lo es, y quiere seguir siéndolo, ¡Feliz año! Grupo Cero. Abrazos. Hola Tania, hola Arturo. Buenos días. Entonces, hoy vamos a hablar de el miedo a los cambios en las empresas y cómo afrontarlo. Entonces, es un tema amplio, habitual, porque pasa en todas las empresas cuando tienen que asumir un cambio, ya sea tecnológico, ya sea de estrategia, ya sea de política de empresa, ya sea de objetivos, que eso se produce hasta de personal. De personal, de jefes, de todo. Que se da muy habitualmente, y más en esta época de crisis, donde a veces las empresas tienen que cambiar de cúpula, de dirección. Entonces es necesario saber qué nos pasa frente a los cambios y cómo poder afrontarlos de forma natural, como algo bueno, como algo beneficioso, porque realmente todo cambio es una oportunidad para crecer, para desarrollarnos, para sentirnos mejor con nuestro puesto de trabajo, para poder conquistar otras parcelas del mercado, todo, porque a veces asociamos los cambios a épocas de crisis, ¿no? Pero aunque aparentemente haya una pequeña crisis, porque siempre que hay un cambio, algo uno abandona para incluirse en otro lugar, ¿vale? Que eso genera una cierta tristeza, un cierto malestar emocional. Que se pierde. Claro, algo tengo que abandonar para incluirme en una nueva etapa, en un nuevo proceso, en un nuevo momento empresarial y personal. Así que un nuevo cambio, o sea, un cambio, cualquier cambio, aunque sea exterior al sujeto, implica una transformación del propio sujeto. Implica una transformación del propio sujeto y además implica una transformación del equipo como equipo, ¿vale? Porque el sujeto no es sujeto individual nunca, somos sujetos sociales, grupales, y todas las empresas hay grupos humanos que se tienen que poner de acuerdo en algo, aunque se lleven mal. Aunque sea en el cambio. Claro. Porque, aunque saben que hay que cambiar. Que también es posible que yo no me lleve bien con los compañeros, que no me lleve, pero si estamos de acuerdo en el proyecto va a salir. Sí, porque llevarse bien o no llevarse bien, eso no tiene nada que ver. Nada que ver, eso por es solamente eso. una cosa aparente. Sí, pero a veces lo traemos como si fuera la bandera, ¿no? Sí. Es que no me llevo bien, es que no me viene bien, es que no me... Si sucede eso, entonces es que hay algo del proyecto que no está aceptado por el equipo, ¿no? Porque no es que me lleve bien o me lleve mal. Si hay un pacto que todo el mundo cumple, aunque sea con los objetivos, con el proyecto, con el deseo de que la empresa tenga éxito, crezca, venda, lo demás es secundario, ¿no? Pero claro, frente al cambio, tú señalabas, siempre uno pierde algo cuando hay un cambio, porque había una manera de pensar, un modo de hacer, un modo de gestionar, de realizar las actividades, y ahora te dicen, no, mira, además suele venir desde arriba, ¿no? Por indicaciones de los niveles superiores de la empresa. Entonces uno ya tiene que ser otro, transformar algo, cambiar un pensamiento, cambiar una manera de hacer, y
Y eso da tristeza, como tú decías, Claro. porque hay que abandonar algo, pero al mismo tiempo también se abre una nueva puerta hacia algo Claro. desconocido, Es hacia un- algo nuevo, ¿no? Es un crecimiento, pero también a mí se me ocurría cuando hablaba Virginia que no solamente los cambios vienen desde arriba, porque por ejemplo en una empresa donde los directivos están asentados con todas sus secretarias, tal, no sé qué, de repente una secretaria se queda embarazada y tiene que cambiar de secretaria, eso supone un momento de tensión, no solamente en el equipo de secretarias, sino también en el equipo de directivos, porque uno se acomoda, se hace a las personas, ¿no? Que no hace falta que sean grandes cambios, que a veces los pequeños cambios también suponen situaciones muy complejas dentro de las empresas que hay que saber gestionar. Y es más, hay muchos más pequeños cambios que grandes cambios dentro de las Y empresas. además son los más verdaderos, porque Claro. un pequeño cambio es un pequeño desvío, pero ahí surge el crecimiento, cuando realmente a veces las empresas cambian todo, un gran Sí. cambio para que todo quede igual. Exactamente. No ha habido realmente cambio, ¿no? Entonces, sí, un pequeño cambio puede ser en ocasiones más importante y afectar más. Dice, pero si es una tontería, ¿cómo me puedo sentir tan afectado porque me han cambiado a mi secretaria de toda la vida? Pues Claro. mira, es que tú tenías ahí una plena confianza en esa persona y ahora es como un nuevo comenzar, ¿no? Es un nuevo comenzar, hay que tolerar que hay diferencias, hay que tolerar los tiempos de esa nueva persona que entra, hay que tolerar incluso que la nueva persona incluya herramientas más novedosas que me puedan facilitar la vida, pero que en el momento las veo como algo, como un ataque, ¿no? Claro, pero fíjate, porque normalmente el cambio en las empresas es como si viniera de afuera de uno, ¿no? Como que uno se tiene que adaptar. Viene Sí, algo, ya exactamente. sea una cuestión de personal o una indicación de empresarial, pero claro, también el cambio puede partir de uno. Es decir, puede ser Claro. uno el que quiere transformarse en el sentido de Claro, crecer dentro por de la supuesto. compañía, ¿no? Y eso también pasa y eso repercute en la compañía. Digo, porque cuando uno cambia todo lo que está a su alrededor, de alguna forma le llega la onda expansiva de ese cambio que yo he realizado, Claro, ¿vale? claro. Y a veces eso es bien recibido y a veces no. También, claro, que cómo reaccionan los otros frente a tu propio cambio, frente a Claro. tu propia transformación. Hablábamos justo antes nosotras de las personas que se psicoanalizan Claro. y ahí comienzan a cambiar, cambian sus relaciones, ¿no? sí. Que normalmente es a mejor. Cuando Normalmente uno es a se mejor. psicoanaliza, Sí. porque eso ese aunque tenga beneficio- que abandonar relaciones, ¿eh? Claro, o transformarlas, ¿no? Sí. Son otras relaciones. Mm. Y toda la empresa se beneficia. Un trabajador de la empresa comienza a psicoanalizarse y toda la empresa se beneficia del psicoanálisis de ese trabajador. Eso es así, porque cuando uno está en análisis lo que ocurre es que todo fluye con mayor, no sé, normalidad. Claro, se hace más normal. Claro, se hace más normal. Me estaba acordando de... Primero hay que ser normal para luego poder hacer Ser las especial. cosas novedosas, ¿no? Y esto es algo que no terminamos de entender, porque hay muchos trabajadores que quieren ser especiales, quieren aportar lo diferente a la empresa, quieren traer lo que creen ellos que es lo que va a salvar la empresa, ¿no? Muchas Ay, veces los cuando salvadores. se Megalomanes. incluyen trabajadores nuevos en la empresa y eso hace que se trastoque de alguna forma el ritmo habitual, que a veces viene bien que se interrumpa ese ritmo, pero otras veces pues no, porque funciona. Yo digo que lo que funciona no hay que tocarlo. No hay que cambiar. Lo que funciona justo es lo que no hay que cambiar. Claro, exactamente. Sí, hay que a cambiar veces las cosas nos que no funcionan. Claro, a veces nos vienen las empresas y nos dicen, no, ya nos va bien, hemos estado muy a gusto contigo, con vosotras, en el tratamiento de la empresa, pero ya está. No, justo si funciona, no hay que tocarlo. Claro. ¿No? Hay que a lo mejor espaciar un poco los encuentros o aumentarlos, porque Claro, porque eso es otra cosa. Tolerar el éxito es lo que más nos cuesta a las Claro, personas, al sí. contrario de lo que se suele creer, ¿no? Claro. Se suele creer que cuando uno tiene éxito es todo más fácil. Pues no. Para el sujeto psíquico, tolerar el crecimiento personal y el éxito es más difícil porque supone nuevas responsabilidades y además hay que mantenerlo y eso es lo difícil, mantener Sí. el éxito. Entonces, en ocasiones las empresas deciden aumentar sus encuentros psicoanalíticos y sus supervisiones Claro. precisamente cuando empiezan a crecer y a, a tener mejorar, éxito, porque a se dan mejorar. cuenta de que si lo hacen van a proyectar muchísimo más en el mercado y en el sector, ¿no? Porque es que
digo, está bien que uno tampoco necesita estar totalmente todo el tiempo en crecimiento, pero es tan satisfactorio que como uno va a renunciar a eso, ¿no? Dice, sí, el síndrome del Salvador, pero eso y yo lo veo poco. Yo creo que lo que falta en las empresas es más iniciativa. Bueno, claro, también puede ser. Más iniciativa, más creatividad. Claro, porque cuando uno trabaja en una empresa y trabaja, digamos, de una manera pasiva, sí, ¿no? Esperando que le digan lo que tiene que hacer y haciéndolo, pero también es responsabilidad de la empresa. En el taller pasado hablamos precisamente de eso, cómo la empresa tiene que dejar crecer, hacer a los trabajadores, equivocarse, pero mira, también porque forma parte del proceso. Mira qué curioso lo que dice Arturo. Dice, el problema es cuando cambia el director y quiere revolucionarlo todo. ¿Cómo vamos a ver eso como un problema? Al contrario, tenemos que verlo como una oportunidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nos saca de nuestro principio del placer, ¿no? De nuestra zona de confort, como se suele decir, ¿no? Te pone a funcionar y en vez de tomarlo como una oportunidad, lo tomamos como un problema. Como un ataque. Como un ataque. Pero también depende, porque si la empresa funciona... ¿Por qué han cambiado esa dirección? Bueno, porque si han cambiado la dirección es que no funciona mucho. No funcionaba bien la empresa, entonces es... Pero también cuidado, porque si se revoluciona todo, lo que decíamos hace un momento, se quiere cambiar todo, sí, es para dejarlo todo como está. Le das un giro de 360 y vuelves al mismo lugar. Entonces, los cambios deben ser mucho más sutiles. Cada empresa es un mundo. Cada empresa hay que analizarla por separado, porque hay empresas que necesitan un cambio total, ¿vale? Hay muchas empresas que necesitan un cambio total. Hay veces que no, que son pequeños cambios, pero hay empresas que hay que cambiar empleados, hay que cambiar estrategias. Como los seres humanos. Yo creo que la empresa es una estructura como tan compleja o más que un ser humano, ¿no? Y en el ser humano la revolución total tampoco es verdadera. Quiero decir, son cuestiones sutiles normalmente, y en las empresas también. Depende son cuestiones sutiles, caso, pero que cambian totalmente los resultados. Claro. ¿No? Cada empresa hay que analizarla individualmente, ¿vale? Y eso es lo que nosotros no nos podemos aventurar, estamos hablando de generalidades, ¿no? Pero cada empresa necesita lo que necesita. Igual que en la casa de un psicótico hay que entrar y poner orden en toda la casa, ¿no? Hay empresas donde hay que poner orden en toda la empresa. Entonces, poco a poco cada uno tendrá que ir incluyéndose en el trabajo de hacer. Pero fíjate, el orden, la ley, ¿no? Porque hay empresas donde lo que falta es ley. Ya está, no hay que cambiar nada, hay que instalar una ley, no hay jefe. Cambia un director, llega otro director, lo quiere cambiar todo, pero no hay jefe, no hay ley, no se asume la ley de la nueva dirección. Pues por mucho que cambie, será una locura todo. Claro, si no hay aceptación de la ley... Claro, que son cuestiones que no son tan aparentes de cambiar la apariencia de las cosas, sino que son verdaderos cambios. Claro, son cambios dentro de la estructura psíquica empresarial, ¿vale? Y la estructura psíquica empresarial depende principalmente de la cúpula. Claro, de los jefes, de los propietarios, de los directivos. Porque cuando desde arriba vienen los cambios es mucho más fácil cambiar. El problema quizá es cuando... los subalternos son los que proponen los cambios y los jefes no quieren escuchar nada, que eso también pasa, ¿no? Que a veces no quieren escuchar, que la empresa no va bien y hay gente que se está dando cuenta que con pequeños cambios se podría mejorar y no quieren mejorar, ¿no? Que a saber qué le está pasando a cada uno en cada momento, ¿no? Que a lo mejor son problemas personales que se están trasladando al empresarial. Por eso que desde dentro es muy difícil verlo. Siempre tiene que haber una mirada exterior, un profesional que escuche la situación empresarial y que actúe en relación a eso. Dice Arturo, sí, claro, pero a veces los procesos de cambio no son bien gestionados, por supuesto. Y dice, a mí justamente me pusieron un nuevo manager para mal. Es decir, antes todo funcionaba bien y con el nuevo manager es todo más difícil. Sí, bueno. Sí, porque llega y quiere imponer en muchas ocasiones otro pensamiento, otra forma de hacer. Y muchas veces sin conocer la empresa, porque a mí me parece que lo primero que tiene que hacer un manager nuevo que llega a una empresa es escuchar, es conocer a los trabajadores, quién hace quién aporta qué, y no es la apariencia, es lo que
la verdad que hay detrás de las cuestiones, ¿no? Aquí estamos el abogado del diablo y el otro, porque yo pienso, digo también, que hay veces que precisamente los trabajadores están acomodados con un jefe que es más permisivo, que les deja trabajar a su ritmo, que no se mete mucho, que no sé qué, que no sé cuánto, y le meten otro que quiere imponer determinadas cosas, Fatal. cambios... Ese no va a conseguir nada en la empresa porque hay cierto... No, pero no he terminado. Sí. Es los trabajadores los que no aceptan tampoco ese cambio, ¿vale? Que a veces viene de arriba y a veces viene de abajo, dependiendo. Claro, porque es que el cambio no lo tiene que imponer. Por supuesto que no se trata de imponer. Claro, se tiene que producir. Un cambio verdadero se tiene que producir. Por eso nosotros proponemos el instrumento psicoanalítico, porque no es que solamente el jefe sepa hacia dónde quiere ir y diga esto es así, ¿no? El jefe, cuando se psicoanaliza, el directivo, sabe que tiene que incluir a los otros y sabe que tiene que ayudar a los otros frente a las resistencias que cada uno tiene a los cambios, a las novedades, a la innovación, a su crecimiento personal, porque muchos cambios son buenos para todos, también para los trabajadores. Pero por el hecho de que haya un cambio, una transformación, aparece una resistencia. Y antes comentábamos, sí, también puede ser un deseo el miedo a los cambios, sí, pero el miedo frena, dificulta el cambio. Entonces también hace falta que el trabajador se psicoanalice, o que cuando se detectan esas resistencias y esos obstáculos, el propio trabajador pueda... Que no solamente los directivos, que está muy bien, que el manager necesita un trabajo de psicoanálisis, pero que cuando en una empresa entra un psicoanalista para gestionar, no solamente atiende a la cúpula, sino que también atiende a los grupos de trabajo, pues con sesiones grupales o con, en algunos casos, sesiones individuales, porque hay trabajadores que interrumpen el cambio. Claro, y además no es solamente una cuestión de formación, porque a veces los cambios en las empresas vienen acompañados de formación. Claro. ¿No? Porque es un nuevo sistema de no sé qué, entonces le forman en cómo utilizar ese sistema o ese programa informático o lo que sea, ¿no? Pero no es solo una cuestión de formación. Tú puedes formar muy bien a los trabajadores de la empresa, pero no quieren o no pueden. No pueden. No pueden. Bueno, no poder es no querer. Bueno, claro, sí. Digo, que hay algo que le impide... Quieren y no pueden. Hay veces que uno quiere y no puede. No quiere y no puede, porque hay algo que le da asco, hay algo que le da vergüenza, hay algo que le da envidia, hay algo que le da odio, hay algo que le da celos, hay algo, ¿no? Entonces esa contradicción es lo que obstaculiza. Claro, que ambivalencia tenemos todos, y también en las empresas se genera la ambivalencia, que hay amor y que hay odio. Y que en ese amor-odio también las relaciones se asientan. Entonces, también el trabajo individual que cada uno tiene que hacer es valorar qué es lo que me pasa a mí frente a eso nuevo que se presenta. Y eso es lo que va, de alguna forma, a facilitar o a dificultar también los cambios, ¿vale? Que es muy importante tenerlo en cuenta, que las empresas son grupos humanos, ¿vale? Que no son maquinaria, ¿vale? Funcionan como, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta a todos los miembros de la empresa y incluirlos dentro de la grupalidad, ¿vale? Y cada uno tiene que hacer el trabajo de incluirse, ¿no? Porque antes pensaba, claro, son dos posiciones diferentes, la de demanda y la de deseo, ¿no? Una cosa es estar todo el día esperando que me den, que me hagan, que me digan, ¿no? Y otra cosa es lo que tú decías antes, que faltaba, que dijiste que faltaba, no me acuerdo. Iniciativa, bueno, exacto, ¿no? Que una persona que está en posición demandante no va a tener mucha iniciativa, va a estar esperando que le den orden, tarea, ¿no? Para cumplirlas. Pero una persona que es deseante va a proponer, va a participar activamente en todos los desarrollos de la empresa. Que a veces también esto puede ser un problema. Porque una persona que tiene demasiadas ideas y no acata ninguna norma o ninguna de las leyes establecidas empresariales, pues es un problema. Que todo puede ser un problema o puede ser una ventaja dependiendo de cómo uno pues se posicione frente a ello. Claro, la genialidad del psicoanálisis es el que te permite hacer de un problema una ventaja. Claro, y de una ventaja el ser humano puede hacer un problema. Claro. Entonces,
El miedo es algo también que es inherente al humano, ¿no? Digo que siempre frente a una situación nueva pues puede aparecer angustia, que en otras ocasiones hemos indicado cómo la angustia es una señal, pero que es una señal también de que hay que prepararse, hay que transformarse, ¿no? Y el miedo también es una señal de un deseo y de que hace falta una transformación, ¿no? Y hay muchas personas que también lo que no tienen es herramientas, ¿no? Frente a esa angustia o a ese miedo, ¿cómo superar eso? ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo gestionarlo? Claro, porque a veces el miedo aparece para evitar la angustia. Entonces, el miedo lo que provoca es una evitación. Evito encontrarme con el jefe porque me da miedo, ¿vale? Y lo que quiero evitar es la angustia que me provoca encontrarme con el jefe. Claro. Por eso le tengo miedo y no me acerco. Hasta se enferman muchas veces los trabajadores frente a una situación, bajas laborales. Una situación de cambio, se enferman, como al no saber gestionar eso, eso se enferma el propio trabajador, el propio cuerpo, ¿no? Sí. Un dolor, una lumbalgia, un no sé qué, un resfriado. Pero... Que cuando uno está dirigido, cuando hay límites, no existe el miedo, ¿no? No, porque cuando el miedo tiene que ser el miedo al padre, ¿vale? Y cuando ese miedo al padre no existe, existen miedos. Pero cuando hay una dirección, cuando hay ley, cuando hay padre, el miedo no comanda mi vida. Puede aparecer por instantes, pero no va a dirigir mi vida, ¿vale? Entonces, que estar en una empresa donde hay una dirección, donde hay un orden, donde hay una ley, es fundamental para el buen funcionamiento de las emociones de los trabajadores. Sí, además, donde hay grupo, ¿no? Porque, quiero decir, hay muchas empresas que son un conjunto de personas humanas, pero eso no es un grupo. Sí. ¿No? Que cuando hay grupo, el grupo es una máquina productora de sujetos, es decir, que produce sujetos con iniciativa, que produce sujetos creativos, que produce sujetos que trabajan, que produce sujetos... o no. Sí. Si no hay grupo, eso está, digamos, abierto a cualquier sobredeterminación que no se sabe cuál es. Cada uno la de su padre y de su madre, probablemente. Y luego también hay una cuestión con el miedo. A ver, ¿cómo hacemos con el miedo a ser despedido y las consecuencias de desempleo? Bueno, es que esto también es una cuestión. Frente a los cambios, muchas personas, muchos trabajadores piensan que van a perder algo, ¿no? De lo que tenían. Que van a perder el puesto, o que van a perder responsabilidad, o que va a venir otro y lo va a hacer mejor, pero lo que decíamos, si uno se implica con iniciativa en ese crecimiento, ¿no? Si se transforma... Yo creo que uno no puede dejarse llevar por los sentimientos, claro. Arturo, ¿vale? El miedo a ser despedido y las consecuencias del desempleo, ¿cómo un trabajador va a estar pensando en eso? Un trabajador que trabaja está pensando en el trabajo. Bueno, ahora los trabajadores de la Caixa que van a hacer un despido colectivo, me parece que van a despedir a 2.000, van a cerrar oficinas, pues esos deben estar pensando deben tener miedo a que les despidan, ¿no? Está bien, pero cuando el trabajador está en el trabajo, ya está. Si no es aquí, es allí. Lo importante es trabajar, ¿vale? Ese es el deseo que tiene que comandar mi vida. No que me despidan de esta empresa o no me despidan de esta empresa. Digo, porque si yo soy un trabajador, voy a trabajar aquí y aquí y aquí. Yo aprovecho para recomendar a la Caixa y a los trabajadores de la Caixa la aplicación del instrumento psicoanalítico, porque ahí se van a producir muchas debacles emocionales en esa empresa en este momento. Aprovecho. Bueno. Sí. Claro, sí, un trabajador sí, como trabajador, y cuando tú cuidas tu salud y cuidas tu proyecto personal de crecimiento y de trabajo, claro, estás en el camino del trabajo, da igual que sea en una empresa o sea en otra, ¿no? Claro, que no hay que tener miedo, que movimientos, que cambios, que desarrollos, que oportunidades, que situaciones que uno cree que se le termina la vida ahí, hay miles, pero son momentos. Bueno, y también el miedo a ser despedido a veces es deseo de ser despedido, oye, porque hay que ver, porque también hay conflictos y contradicciones
en los trabajadores. Y justamente atentar contra el trabajo para un trabajador habría que analizarlo porque puede ser hasta una tendencia suicida. Claro, exactamente. Melancólica, ¿no? Que cada uno es cada uno, como hemos dicho, cada empresa es cada empresa, cada trabajador es cada trabajador, y hay que ver en cada uno qué es lo que está sucediendo. Y eso es lo importante, porque si no, lo que decimos generalidades que todos de alguna forma nos podemos aplicar, pero que a lo mejor no es la nuestra. Porque como siempre, ante la angustia uno quiere dar una forma para dejar de sentirla, a veces tomamos una forma inapropiada. Entonces es mejor que cada uno vea en sí mismo lo que le está pasando, que haga un trabajo personal y que a partir de ahí saque conclusiones, pueda autoconocerse para autotransformarse en análisis, no en soledad. Eso no es posible, no existe el autoanálisis, ¿vale? Lo que se consigue con el psicoanálisis es autoconocimiento y autotransformación, pero eso no quiere decir que uno lo pueda hacer solo. Que esto es muy importante, que hay gente que nos escucha decir autoconocimiento y autotransformación y se cree que se puede analizar a sí mismo. No es que sea el proceso de autoconocimiento y autotransformación, es el resultado del psicoanálisis eso. Como resultado de psicoanalizarte te vas a conocer y te vas a transformar. Vale. Arturo, mira, dice, lo malo es que decisiones de poder, políticas y justamente de estrategia hacen que aunque uno sea excelente y bueno, no se salve del despido. Bien. Está muy bien, ¿no? Digo que puede pasar todo esto, de acuerdo, me parece estupendo, pero yo lo que estamos proponiendo es que dejemos de tirar balones fuera, que hagamos por la transformación propia, que eso lo que va a hacer es que aunque me despidan, yo no me voy a detener. Esa es la cuestión, ¿vale? Que si llegan y me despiden, pues bueno, pues ya está, cambio de empresa. Sustituyo. Que es un mecanismo necesario salud. Para la salud, la sustitución. Igual que si te deja tu mujer y te buscas otra novia, otra mujer. Claro. También puedo quedarme detenido en la pérdida, llorar, avanzar, entrar en una melancolía y terminar suicidándome. Pero no sé si es el camino más adecuado. No, que hay alternativas a eso, hay alternativas y una de ellas es sustituir. Entonces, nosotras proponemos eso, trabajarse uno para transformarse, para... Claro, ¿no? Para dejar de creer que el mal me viene de fuera. Claro. Porque el mal viene de fuera, el bien viene de fuera, pero también hay un mal y un bien que viene de uno. Claro, y que a veces uno no trabaja a su favor, que a veces uno trabaja en su contra. Claro, porque yo entro en la película de que me van a despedir, es que van a hacer un cambio de estrategia, es que van a hacer no sé qué, es que van a hacer no sé cuánto, y entro en una situación de decir, pues me da igual, no hago nada. Claro. Y justo en esos momentos decisivos donde la empresa está viendo con quién se queda, yo me pongo a dejar de trabajar. Exacto. Porque lo creo todo perdido. Claro, no, ¿ves? Ahí hay hay algo, una tendencia en ti que está trabajando para ser despedido. Está trabajando para... Porque sí, es cierto que hay situaciones de quiebra en las empresas donde se termina. Vale, bien. Ahí no podemos hacer nada. Pero cuando no es una situación de quiebra, donde no es una situación donde se va a hacer un ERO, se va a hacer no sé qué, o se va a hacer no sé cuánto, depende de uno. Digo, ¿por qué eligen a un trabajador o a otro si tienen que elegir entre uno de los dos? ¿Por qué? No se sabe, no, porque uno está puesto en el trabajo y otro no. Bueno. A veces no. No se sabe, pero eso nos da igual realmente. Si te despiden, te despiden. Lo que no puedes pensar es, ay, me despidieron porque yo no trabajé o porque yo era peor o porque... No, tienes que olvidarte de eso y dar el siguiente paso. Y sustituir rápidamente, buscar otro trabajo y seguir trabajando como tú trabajas o mejor, transformarte para ser todavía mejor, ¿no? Más activo, con más iniciativa, o estudiar, o prepararte, o lo que sea, o superar esas resistencias que hay en ti. Porque también frente a los cambios, o sea, vale, el miedo al cambio puede ser un deseo a cambiar que obstaculiza, ¿no? El miedo. Pero también hay en todos unas resistencias frente al crecimiento personal y frente a ser otro diferente al que eras. Sí. Y esas resistencias suelen venir muchas veces de pensamientos de la infancia, de frases de la infancia, de frases familiares, porque
porque pensar también como tu familia o como tú has pensado en tu infancia te da una posición, te da una seguridad. Ay, eso me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá. Pero ahora estás en otra liga, estás en otro mundo. Ahora ya no es lo que te dijo tu papá, es lo que te están diciendo tu jefe, tu empresa, tu política de empresa, ¿no? Y eso implica una transformación. Lo que dice Arturo a mí me remite a la situación familiar, porque dice, jejeje, no me malinterpreten, no es que piense que me van a despedir, pero desde mi punto de vista las empresas no son democracias. No, claro, no son democracias. Es que no son democracias, son empresas. Y una democracia, ¿no? Es como si quisiéramos que a todos nos trataran por igual. A todos los hijos que a todos los hijos de papá y mamá nos dan el mismo amor, ¿no? Claro. Entonces, me parece que ya somos mayorcitos para darnos cuenta de que cada uno depende de lo que haga, porque queremos que nos quieran por lo bonito, por yo. A mí me tienen que querer por ser Magdalena Salamanca. No, Magda. Te no. queremos porque por lo trabajo. Que hago. Claro, por lo que produces para la empresa. Claro, si haces una cosa... tendrás una posición y si haces otra tienes otra. Exactamente. No les llamo autocracias con fines de no sé qué. Ahí, espera. Donde la gente trabaja sí porque está motivado a lograr, pero también por miedo. El miedo también moviliza. Bueno, esa es una de las estrategias que está siguiendo ahora nuestro querido presidente de Estados Unidos, ¿no? Meter miedo para generar dominio, ¿no? Pero claro, no. pero eso es una estrategia de dominación. De dominación, exactamente. A ver qué dice. Me pareció muy interesante una cosa que se comentó ayer en el seminario de Sigmund Freud y que tiene que ver con esto. Estamos sobredeterminados por el lenguaje, por el nuestro, por nuestros pensamientos. Y entonces es ahí donde encontramos nuestros límites. Claro. Hola, Ana María. Por eso tenemos que cambiar esas frases y transformar esas posiciones. Claro, exactamente, porque es que los límites que tenemos son frases y muchas veces las frases son inconscientes y proceden de la infancia, son frases familiares. Son fantasmáticas, son fantasmas. Claro, modos de pensar y uno lo proyecta fuera, lo ve fuera, pero proceden de nuestro interior. Por ejemplo, tienes hay algo en ti que te limita para cambiar, ¿no? Y lo que hacemos siempre es echar balones fuera, y es que el jefe, que el compañero, no que la empresa, es que es una autocracia, es que nos... Sí. ¿No? Pero es ya excusas que uno busca para explicarse por qué no avanza. Claro. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Claro, un castigo. Justo a mí, con lo buena que soy. Ya. Claro, a veces hasta uno se castiga a sí mismo de esa manera, ¿no? Se pone frenos y así satisface una necesidad de castigo por una culpa inconsciente, por ejemplo, ¿no? Claro. Que son tantas las motivaciones, los motivos por los cuales uno tiene miedo, uno no puede afrontar los cambios, uno no puede avanzar, no quiere desarrollarse, no quiere, ¿no? ¿Para qué? Si yo estoy bien así. Se dicen muchos. Claro. Y además luego hay una cosa que hasta aquí cuando lo estamos hablando pareciera que, ¿no? Que parece que están los intereses de los empresarios por una parte y los intereses de los trabajadores por otra. Y siempre es así, ¿no? La dialéctica hegeliana. Los papás y los hijos. Pero para el psicoanálisis no. Para el psicoanálisis puede ser que ambos se beneficien. Claro. Esa debería ser la ideología familiar y empresarial y todos beneficiarnos de todo. El lapsus es muy bueno porque claro, es que a veces porque es la ideología familiar. A veces la empresa, uno llega a la empresa como si fuera la familia. Exactamente, ¿no? y el jefe es el papá y los compañeros son los hermanitos y la señora de la limpieza la mamá. Claro, y aunque no sea así, uno llega convencido, pero es que inconscientemente se produce esa transferencia, ¿no? De afectos, de emociones al entorno empresarial. Es inconsciente, no es algo que nosotros hagamos a posta. Ahora me ha surgido una duda. Yo pensaba que estábamos sobredeterminados por el inconsciente y que el lenguaje es un efecto. La sobredeterminación es inconsciente. Pero es que no podemos saber de esa sobredeterminación inconsciente si no es a través del lenguaje. Es un nuevo nivel de objetividad.
¿vale? Es distinto a todo lo que pensamos. No es que se produce en el inconsciente y sale al lenguaje, lo toca y lo transforma y lo hace. No, es desde el lenguaje, es último efecto. ¿Vale? Sí, es desde la palabra dicha por la persona, desde lo que dice. Ese es el último efecto, pero también el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Exactamente. Pero es desde el último efecto que podemos interpretar la sobredeterminación inconsciente. Que a veces lo pensamos, ay, tengo que tener deseo para apuntarme a judo. Cuando tenga deseo me voy a psicoanalizar. Primero me tiene que venir el deseo y luego me psicoanalizo. No, te empiezas a psicoanalizar y a lo mejor ahí encuentras el deseo de psicoanalizarte. Se puede decir, ah, mira, esta persona tenía deseo de psicoanalizarse. Claro. Porque también empezar a hacer algo no asegura hacerlo. No. Uno puede psicoanalizarse, ir al psicoanalista, pero no psicoanalizarse. O sea, claro. Pero también eso pasa con la carrera de medicina. Uno termina la carrera de medicina y nunca es médico. No, claro. Entonces no deseaba ser médico. No deseaba. Es que es más complejo de lo que parece el psiquismo humano. Pero entonces el lenguaje es el efecto, la palabra. No, la palabra, lo que tú dices cuando te tumbas en el diván y hablas, eso es el efecto. Eso es para interpretarlo. Eso es contenido manifiesto, texto manifiesto. Y a partir de ahí vamos a reconstruir operaciones y vamos a interpretar el deseo inconsciente. Pero eso también es lenguaje, el deseo inconsciente. Claro. El lenguaje es mucho más grande que tú, que yo y que todos nosotros y que la palabra y que lo que decimos. El lenguaje forma parte de la estructura psíquica humana. Está estructurado como un lenguaje. Claro, exactamente. Humano. El ser humano nace y tiene que conquistar el lenguaje. Exacto. Está fuera de mí. Y es eso que nos diferencia de cualquier otro animal. Claro. O sea, somos unos animales, como otras especies, pero que hablamos. Pero para eso hay que conquistar el lenguaje. Claro. Hay gente que no lo conquista. Sí. ¿No? El autismo. Sí, o lo conquistaron pero luego regresaron a una posición como si no hubiera lenguaje. Como si no hubiera lenguaje, ¿no? Lo forcluyo. Como si no hubiera otros humanos. Porque claro, eso es negar la humanidad de uno. La mortalidad. Somos seres mortales. El ser humano es el único animal que sabe de su mortalidad. Porque todos son mortales, pero nosotros por el lenguaje sabemos... Y esto también influye en los cambios, ¿vale? Claro. Digo, esa negación de la propia mortalidad me hace que siempre me comporte como un inmortal y haga lo que me dé la gana. Aquí dice, vale, el inconsciente se estructura en la interpretación psicoanalítica. La interpretación psicoanalítica es el inconsciente. Exactamente. No existe previamente el inconsciente, hay que hacerlo. Existe en la teoría de Freud, existe como teoría. Como teoría, pero el tuyo uno lo tienes que producir. Claro, puede producir su propio inconsciente, cada uno en un trabajo. Y se construye. Claro, el inconsciente de cada uno se produce en análisis. Es una producción. Se construye, llámalo si quieres, claro. Se produce, se construye, pero en el psicoanálisis de cada uno. Está ahí y luego cada uno lo tiene que construir para sí. Pero claro, la estructura sobredeterminante del inconsciente, ¿no? Es la que tenemos que interpretar. Al revés, te lo estoy diciendo al revés, ¿vale? Pero es desde la interpretación, antes nada. Antes hay efectos, claro, hay síntomas, hay problemas en la empresa para cambiar, hay miedos, hay resistencias al cambio. Eso está antes, pero cuando interviene el psicoanalista se interpreta el deseo. ¿Qué es lo cuál es el deseo de no cambiar? ¿Dónde está el deseo de no cambiar? Que el deseo inconsciente es el motor de la vida, ¿no? Decimos que cuando se termina el deseo... te mueres. Y las empresas... Y no es el deseo de que me gusten cosas. No, es el deseo inconsciente. Y en las empresas también. El motor de la empresa, del funcionamiento empresarial, el alma de la empresa es el deseo inconsciente. Es el deseo inconsciente de la cúpula, principalmente. Y luego, por consecuencia, de los empleados. Claro, porque los empleados ya van a ser una producción del grupo empresarial. Si es un grupo, va a producir sujetos. Claro. Va a producir a los empleados la empresa. Entonces, si es una empresa saludable, sana, activa, trabajadora, va a producir sujetos saludables, activos, trabajadores. Que siempre puede haber alguna... manzana podrida. O algún obstáculo para el trabajador, pero eso se resuelve con el análisis empresarial.
Ok, parece que lo entendí ahora. Tampoco se trata de entender, se trata de aceptar. Porque si lo queremos entender, nosotros también tenemos resistencias, ¿no? Claro, resistencias a aceptar. El cambio, el crecimiento, el desarrollo, ¿no? Digo, también las malas noticias, ¿no? Todos nos resistimos. Y las buenas. Ayer veíamos el caso de Schreber, claro, cómo se enloquecía cada vez que le ascendían. Claro, cada vez que le ascienden a presidente del Tribunal Supremo de Dresden, y ahí le tienen que ingresar en el manicomio frente a un ascenso. Fíjense. Bueno, pues eso es muy común. Muy común. Aquí porque claro, impacta. A mí me impacta. Claro. Pensar, ¿no? Pero bueno, para eso el trabajo psicoanalítico nos ayuda a aceptar alguna ley, ¿vale? Claro, porque también la aceptación de la ley en psicoanálisis, ¿sabes cuál es? Tener un horario y cumplir con los honorarios del psicoanalista. Y ya está. Y tener el límite de la sesión. El límite de la sesión, ¿no? De 12 a 12 y media los martes, ¿vale? Y pagar a fin de mes. Eso te hace tener ley. Eso ya incluye la ley en tu vida. Claro, que hay gente que dice, joder, estos psicoanalistas es que solamente piensan en cobrar, es que no sé qué. No, es que es lo que te va a curar. Claro, es para ti. O sea, bueno, lo que te va a ayudar a psicoanalizarte, porque el psicoanálisis no cura. El paciente paga porque no es que el psicoanalista cobre, es que el paciente paga por su psicoanálisis. ¿Qué dice Arturo? Yo creo que una empresa productiva no necesariamente produce individuos productivos, es decir, a veces son muy rentables, pero los individuos están muy frustrados. Bueno, pero puede ser una empresa productiva pero no sana. ¿Qué? ¿No? Hay empresas que incluyen dentro de su estructura empresarial los robos, la improductividad de los empleados como necesaria para la productividad global. Pero lo tienes que incluir, claro. Lo tienes que aceptar que no todos van a ser productivos, que algunos van a ser más productivos que otros. Porque si queremos que todos sean iguales, estoy en una irrealidad. Digo, cada uno tiene su... yo digo, si este me sirve dentro de la empresa para usar el ordenador, para manejar las redes sociales, pues que se dedique a eso. Si es lo que quiere, lo va a hacer bien. Pero luego también, pues, con lo de frustrados, a mí me sonaba como que es una empresa poco humanizada. Como que si fuera todo muy maquinal, enfocado hacia la productividad y poco humanizada en el sentido de dejar que la gente también se exprese otras necesidades, ¿no? Frustración en ese sentido, yo lo entiendo. Claro, también humanizar a las empresas, ponerle el alma, que producir el alma de las empresas produce otros resultados, ¿no? Además de la productividad empresarial, también hace que sean más creativos, con más iniciativa, más humanos. Y no es incompatible. Es contradictoria el mensaje que nos has mandado, ¿no? Porque hay muchas cosas implícitas, ¿no? Claro. En lo que la dices. Frustración, ¿no? Frustración. Sí, pero yo creo que una empresa productiva no necesariamente produce individuos productivos. Eso está claro. Sí, pero eso es por lo que hemos dicho que el grupo es una máquina productora de sujetos, ¿no? Sujetos con un imaginario grupal, con un deseo grupal. Exacto, a veces las empresas menos humanizadas son más rentables. No, eso es un prejuicio. No. Y un prejuicio que se tiene y que a veces dificulta, ¿no? Porque ¿A qué le llamas menos humanizadas? Me gustaría saber qué quieres decir con menos humanizadas. ¿Que niegan a los empleados? ¿Que no los tienen en cuenta? Porque menos humanizadas, ¿qué es? Bueno, ahora nos contestarás, ¿no? Luego yo me quedé pensando, a colación del caso Schreber, que los cambios también hacen que se muevan todos los significantes, ¿no? En uno. Digamos. Claro, porque se incluye un nuevo significante. Se incluye un nuevo significante, entonces se te reestructura. Sí.
y a veces algunos se colocan y otros se descolocan, como en el caso de Robert. Y normalmente siempre es necesaria también una descolocación inicial para después poder colocarse, que también frente a esa descolocación inicial debe haber mucho miedo, mucho que angustia, ¿no? Sentimos todos frente al cambio, hasta frente a la hoja en blanco. ¿No? Digo, es necesaria. Digo que la angustia es necesaria. Sentirla, padecerla en el cuerpo es patológico. Pero la angustia es vital. Arturo dice, obreros en una línea de producción que hacen lo mismo todo el día, para mí no es claro. Trabajo en cadena. Bueno, pues hasta esos obreros, con poesía, con psicoanálisis, se humanizan y hacen diferente. El trabajo en cadena ya es más grato. Pero yo no creo eso, Arturo. Digo, el trabajo es trabajo. Sí, pero... No es mejor un trabajo que otro. Es trabajo. Digo, y hay personas que no pueden optar a otro trabajo. No sé. Es muy arriesgado decir que un obrero en una línea de producción no está humanizado. No lo sé. Me parece excluir a un gran sector de la población de la humanización. No lo sé. Tendría que pensarlo. Yo lo que te diría es que una empresa tocada por el psicoanálisis y la poesía, y otra empresa, las dos, trabajo en cadena, línea de producción, y otra empresa solamente sin tener en cuenta esa humanización, los resultados son totalmente diferentes. Va a ser más productiva la empresa que tenga alma. Bueno, que tenga en cuenta a esos individuos, ¿no? Digo, porque hay veces que se les tiene en cuenta a todos, ¿no? Incluso a las madres, muchas mujeres que están en esas cadenas, que se les facilita la maternidad, yo qué sé, o meten en unas guarderías, o... ¿Sabes? Sí, pero... Yo qué sé, no lo sé. Es complejo complejo lo que dices. Yo no me atrevería a decir tanto. Claro, y también, por otra parte, vamos a ver... No todas las empresas hacen estos beneficios sociales para sus trabajadores, eso es verdad. Pero también lo que queremos decir es que el psicoanálisis está al alcance de cualquier trabajador. Sí. De cualquier trabajador, cualquiera puede psicoanalizarse. Entonces, que si la empresa no te lo proporciona, también uno lo puede hacer. ¿No? Pero claro, hay que estar dispuesto a trabajar, a mirarse, a transformarse, a conocerse, a aceptarse, claro, y a poder ejercer ese cambio necesario en uno sin miedos. O sin tener en cuenta los miedos, no que los miedos no vayan a existir por psicoanalizarte. A interpretarlos, ¿no? Claro. En Cuba, en las fábricas de habanos, había un lector. Mientras que trabajaban, siempre alguien leía un texto. Claro. Creo que eso es humanizar una empresa. Claro, sí. Exacto. Me genera todo conflicto. Tengo que estudiar más este tema. Sí. Yo creo, Menasa siempre cuenta que él iba a los obreros a leerles poesía. Claro. Y eso es una humanización de... Que va a ser diferente, los resultados van a ser diferentes. Claro. Aunque sea el mismo trabajo, aunque sea... Si se incluye ese invento que es el psicoanálisis y la poesía... Aunque sea un trabajo súper creativo, un creativo en una empresa que se psicoanaliza es diferente a un creativo que no se psicoanaliza, porque uno produce su inconsciente y el otro no. Sí. Está claro que el psicoanálisis es un beneficio si uno se anima a hacerlo y quiere que sea un beneficio. Pero también puedo querer que no lo sea. Claro, sí. Vale. Entonces, eso está claro. Y que, bueno, nada, que la humanidad del ser humano depende de uno, de la aceptación de la ley. Sí. Porque también por del mucho complejo de Edipo, de la aceptación de la ley edípica, ¿no? De la ley de castración, y que esa es mi humanización. No me la tiene que dar la empresa. No.
Paqui dice, bueno, supongo que depende de lo que se les lea. Siendo poesía, sí es humanizante, pero habría que ver qué leen. Bueno, en Cuba imagino que les leerán poesía o algún texto interesante. En Cuba te dan, después del segundo libro de poesía, un año sabático para que escribas tu tercer libro de poesía. Bueno, pero nada, que dejemos de creer que son los otros los que nos hacen el bien o el mal. No. Que no es la empresa la que me hace el bien o el mal. Que soy yo el que me procuro el bien o el mal, sea empleado, directivo, CEO, me da igual, sea lo que sea, soy yo el que hace esa transformación en mí. Que uno puede agarrar un libro de poesía en su casa y leer. Claro, y luego revisar, ¿no? Claro, exacto. No, es que si no, siempre vamos a lo mismo. Siempre es el otro el que me hace el mal. No. Es mi mujer la que tiene la culpa, es mi jefe el que tiene la culpa, es mi hermano el que me hace mal, es el... Que no, hombre, que no. No, que tú tienes un poder sobre ti que no tienen los otros. Yo hago que esa gente que se acerca a mí queriéndome hacer el mal, me haga mal. Soy yo la que hago que me hagan mal. Me pongo ahí para... anden mal, amor mío, jefe mío. Claro. Abusa de mí. Que te lo agradezco. Claro, ven, explótame. Es así. Sobre determinación inconsciente, no es que lo hagas voluntariamente, es tu inconsciente el que te pone ahí. Por eso que el psicoanálisis es fundamental para transformar esas tendencias que están en todos. Claro, para interpretarte eso, no. Si tú estás ahí es porque tú lo deseas. No estoy de acuerdo, ser explotado. no estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Tengo que decirlo. Creo que depende de uno. ¿Vale? Claro. Que también cuando nosotros enfocamos esto a las empresas es para decirle a los empresarios que el éxito de su empresa depende de ellos. Claro, exactamente, ¿no? Bueno, que hay que hacer un trabajo, que no es gratis, que hay que hacer un trabajo para cambiar, que tampoco es magia, que no te lo regalan, que hay gente que dice, joder, qué suerte ha tenido ese, fíjate. Joder, mira, ese que bien le va, que seguro que le están ayudando, ¿ves? Siempre de fuera. Tío, ponte en el lugar donde puedes recibir ayuda. Sí, porque además uno siempre piensa que a él le cuesta mucho más que a los demás. Claro. Que el otro tiene lo que yo no tengo. Claro. Que a él le dieron y a mí no. Que la envidia depende no solo de las mujeres. Total. Nada, que nos tenemos que animar a ponernos, ¿no? Somos espectadores, ¿no? Ya lo dijimos el otro día, de nuestra propia vida, pero uno también tiene que ponerse jugarse. Sobre todo en las cosas que le pasan, porque si le pasan es porque está ya jugado de alguna manera. Claro. Si no le va bien es porque hay un deseo en él o en ella de que no le vaya bien. Claro. Quiero que me vaya bien, hago todo aparentemente para que me vaya bien, pero mi deseo inconsciente, ¿no? Que es el que dirige, pues está puesto en que me vaya mal y me voy mal. Claro. Quiero ir al cine, ay, vamos al cine, Virginia, venga, vamos al cine, esta tarde vamos al cine, y luego de repente me quedo dormida. No quería ir al cine. ¿Ven? Aparentemente quería ir al cine. Es más, le dije a Virginia, vamos al cine. No. Yo se lo propuse y me quedé dormida. Estoy esperando que me den la entrevista que estoy deseando para esa empresa que llevo años persiguiendo. De repente me la dan, chao. No sonó el despertador. ¿Pero quién pone el despertador? Suena todas las mañanas y esa mañana no suena. Tu deseo hace que no vayas antes. Que hay varios deseos en ti. Y además son contradictorios y pueden oponerse, y eso es lo que frena, eso es lo que dificulta, eso es lo que obstaculiza. Y que lo que creemos que deseamos no es lo que deseamos. A veces coincide, pero a veces no. Es lo que te pasa. Lo que te pasa es lo que deseas. Y que lo que decimos sobre nuestra vida también es importante. Bueno. Así que, señoras, señores, la semana que viene, pareja, ¿no? Sí, la agresividad en la pareja. Sí. Arturo dice, también hay un tema de aceptación, ¿no? Es decir, aceptar lo que tienes. Exacto. La insatisfacción a veces proviene cuando aprendemos que el vecino tiene más.
cuando nos comparamos, ¿no? Y Eva dice, ¿cómo sabe uno qué es lo que realmente desea? Bueno, eso solamente en psicoanálisis se puede interpretar, en deseo. Pero sí. bueno, lo que decíamos, lo que te pasa es lo que deseas, pero si lo quieres transformar, pues entonces... Hay que aceptar, hay que aprender a aceptar lo que uno tiene y disfrutar de lo que tiene, ¿vale? Solamente ahí uno puede avanzar, realmente. Es que si no aceptas tu vida, no puedes transformar tu vida. Claro. Si no aceptas lo que tienes, y además tolerar las diferencias. Nadie es igual a nadie. Ni Lo vemos claramente cuando vemos una persona que tiene un problema, que está deprimido, que es alcohólico, no sé qué. Todo el mundo dice, claro, es que si no acepta que es alcohólico, ¿cómo va a cambiarlo? Ahí lo vemos. Perfectamente. ¿No? Pero cuando es una cosa neurótica no lo vemos tan claramente, ¿no? O cuando es cualquier situación en la vida, ¿no? Que no implica directamente un síntoma o claro, exactamente. Una enfermedad, es aceptar tu vida. Me despiden de todos los trabajos, duro 2 meses, jolín, ay, algo habrá en uno, ¿no? No me cuesta conseguir trabajo, pero me despiden rápidamente. Yo qué sé. Hay que investigar, hay que analizarse, no investigar nada porque tampoco es un trabajo de investigación. Sí, como siempre decimos, si lo deseas. El psicoanálisis no es una obligación, es un derecho. Es un derecho, es un deseo. Está ahí, es derecho para todos y quien quiera puede optar a psicoanalizarse. No es una obligación porque implica un trabajo personal, bastante trabajo, y requiere un deseo personal de cambiar, de transformarse, de conocerse. Así que nos vemos el próximo día. Muy bien, queridos, queridas. Viernes a las 10 de la mañana. Agresividad en la pareja. En la pareja. Bueno. Continuamos la próxima. Chao. Chao.